La temperatura mayor la puse como la 200 Kelvin, la temperatura de la fuente caliente, y Bien, 200 Kelvin, la temperatura de la fuente fría. bien. Entonces, la temperatura de la fuente fría serían 100 Kelvin, ¿sí? Y esa temperatura, otra de las cosas que hay que considerar es que esa temperatura es una fuente que está a 100 Kelvin y que es constante, ¿sí? No así la temperatura de la fuente caliente. Y en este caso vamos a tener que poner temperatura de la fuente caliente inicial, que son los 200 Kelvin, ¿sí? Y ahora sí el problema, además como dato, nos dice que el trabajo que tenemos que obtener, ¿sí? Eh, va a ser de modo tal de que la temperatura del sistema alcance la temperatura de la fuente fría. Por lo tanto, acá lo que vamos a plantear es que la temperatura de la fuente caliente final va a ser 100 Kelvin, ¿sí? El hecho de que me diga que es la máxima cantidad de trabajo, a ver, déjame que chequeo el problema. ¿Cuál es la máxima cantidad de trabajo que se puede recuperar? ¿Sí? Entonces, eso también me permite saber que esto va a operar de forma reversible, ¿sí? Entonces acá ponemos el DQC, el diferencial de QF, bien. Y de esta manera queda planteado el sistema. Como este es el cuerpo que se enfría, ¿sí? De 200 a 100 es el que tiene que entregar calor. El cuerpo caliente es el que tiene que entregar calor y la fuente fría va a recibir parte de ese calor, ¿sí? Se mantiene esta temperatura constante y bueno, hay que calcular la máxima cantidad de trabajo. Después la resolución es como ya habíamos visto, ¿sí? Planteando por un lado el balance de energía, la sumatoria de calor y trabajo involucrados, y también planteando la condición de reversibilidad, porque estamos hablando de una máquina térmica ideal, porque nos pide obtener la máxima cantidad de trabajo. Bien, Sí, gracias, profe. ahora, ¿en qué caso esto hubiese sido, o hubiese, porque uno puede preguntarse, está bien, pero ¿en qué caso esto podría funcionar como un refrigerador? ¿Sí? La única manera de que este sistema podría llegar a funcionar como un refrigerador, en primer lugar, estos flujos de calor se tienen que invertir, ¿sí? Es decir, si acá yo tuviese una bomba de calor o si tuviese un refrigerador, cualquiera de los dos casos, el flujo de calor, y esto amplío un poco, ya no es parte de la pregunta que hizo el compañero, pero amplío para el resto, en ese caso yo tengo que tener sentidos inversos de los flujos de calor, ¿sí? Es decir, el calor debe salir de la fuente fría y debería ingresar a la fuente caliente. Ahora, yo para producir eso al sistema, en este caso a la máquina térmica, le tengo que entregar trabajo. Es decir, que ahora en ese caso el trabajo saldría de la fuente de trabajo reversible. Supongamos que mi sistema sigue siendo el que inicialmente estaba a 200 Kelvin. Ahora, ¿qué va a pasar con la temperatura de ese sistema? En lugar de bajar, como es lo que hizo en el caso de la máquina térmica, si ese sistema recibe calor, ¿qué va a pasar con su temperatura? Aumenta. Va a subir, ¿sí? Tendría que subir, ¿sí? Es un sistema que está caracterizado por una ecuación, que ahí les da la ecuación del problema, ¿sí? Dice, bueno, tiene una capacidad calorífica, bueno, ahí les da la capacidad calorífica, ¿bien? Del sistema, entonces, usando la capacidad calorífica pueden calcular el calor, ¿bien? En este caso, este. Pero en ese caso, este sistema funcionaría ya sea como refrigerador o como bomba de calor. Bien, si bien el cuerpo acá se está enfriando, es porque está entregando calor a la máquina térmica. ¿Sí? Bueno, esta fue una ampliación simplemente a la consulta que hizo el compañero.
Bueno, a ver, ahí estoy viendo algunas otras consultas. Dice, tengo una duda con respecto al punto 2C del trabajo práctico 9, cuando dice rendimiento máximo de obtener en base a las condiciones dadas es de 87,11. ¿Ese rendimiento sería el ideal o hay que sacar el ideal mediante el rendimiento, será eso, del punto A, o sea, haciendo regla de 3? A ver, separemos la pregunta en partes. Si se acuerdan, el problema 2 del trabajo práctico número 9 era un ciclo de Rankine. Un ciclo de Rankine, y bueno, tenían que determinar ahí el rendimiento del ciclo, la variación de entropía de la fuente caliente, la variación de entropía de la fuente fría y la pérdida de capacidad de trabajo. Cuando les dice que el rendimiento máximo posible de obtener en base a las condiciones dadas es de 87,11, se refiere al ideal, ¿sí? Por eso les dice que el rendimiento máximo posible de obtener. Se refiere al caso ideal, ¿bien? Entonces, ahí, bueno, respondo a la primera parte de tu pregunta. Este es un ciclo de Rankine. El hecho de que sea un ciclo de Rankine no implica, o por lo tanto, va a ser un ciclo que no es ideal, ¿sí? Acuérdense que el único ciclo que cumple las características de ideal o reversible es el ciclo de Carnot, ¿bien? El ciclo de Rankine, como ustedes han visto, bueno, tiene otra forma, otras condiciones, temperatura variable a lo largo de toda su etapa de calentamiento, y no, la eficiencia que vamos a obtener de un ciclo de Rankine no es igual a la ideal en base a las condiciones dadas. Ahora quiero remarcar esto último que dije. ¿Cuáles son las condiciones dadas? En el caso del problema 2, del trabajo práctico 9, lo que ustedes tenían de datos o tienen de datos son los calores de entrada y el calor de salida, es decir, QC y QF. ¿Bien? Entonces, en un ciclo, cuando vamos a calcular el rendimiento, además del trabajo, lo que nos importa es el calor que entra, ¿verdad? Para calcular yo el rendimiento tengo que saber, tengo que calcular o determinar el trabajo que obtengo del ciclo a partir de lo que yo entrego. Lo que entrego al ciclo es calor, ¿sí? Entonces lo que me interesa es QC. Por lo tanto, el calor que yo le tengo que entregar a un ciclo ideal o real tiene que ser el mismo, ¿sí? Y otra cosa que es parte de las condiciones dadas del problema son las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente. Yo, para comparar un ciclo con otro, tengo que tener una referencia para que los ciclos sean comparables y decir, este tiene una eficiencia de tal valor y este tiene otra eficiencia de tal valor en base a ciertas condiciones. En el caso del problema 2 del práctico 9, esas condiciones son las temperaturas de la fuente, ¿sí? La temperatura, en el caso del problema de la fuente caliente, es un dato, y la temperatura de la fuente fría se calcula justamente en base al rendimiento máximo. Acuérdense que ustedes que el rendimiento de Carnot lo pueden calcular a partir de las temperaturas, ¿sí? La temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. Teniendo el rendimiento, teniendo una de las temperaturas, pueden calcular la temperatura que falta. Ahora, en la parte de la pregunta que me hizo Héctor acá, quisiera por ahí yo indagar un poquito más en la parte que dice, ¿ese rendimiento sería el ideal? Bueno, mi respuesta fue sí. Pero no entendí la parte en donde me consultás o me decís, o hay que sacar el ideal mediante el rendimiento del punto A
o sea haciendo una regla de 3. No sé si ahí te podrías explayar un poquito. Me parece que ahí hay una confusión y me gustaría aclararla en todo caso. Sí, profesor, yo me refería a que, por ejemplo, el rendimiento que calculamos en el punto A representaría el 87,11%, y yo decía el 100% equivaldría a la eficiencia ideal, o sea, digamos, con esa regla de 3 acá la eficiencia ideal, pero no sé si estará bien eso o no. Ajá, ok. Ahora me quedó claro un poco lo que planteas. Ese razonamiento no sería correcto. ¿Por qué? Porque el ideal, y esto lo hemos charlado en algún momento y es bien importante que les quede claro, el rendimiento ideal no es el 100%. ¿Sí? El hecho que, hablemos de una máquina térmica, el hecho que yo diga que la máquina térmica opera de forma ideal no implica que su rendimiento va a ser del 100%. Es decir, yo no puedo establecer una condición para una máquina térmica que opera en forma ideal cuyo rendimiento sea 100 y tomar eso como único para cualquier caso. De hecho, nunca vamos a tener una máquina con un rendimiento del 100%, ni aún en el caso ideal. Todas las máquinas térmicas que van a calcular van a tener un rendimiento menor al 100%, aún siendo ideales. Acuérdense que solamente en el caso de hipotético de que la temperatura de la fuente fría sea igual a 0, solamente en ese caso yo obtendría un rendimiento de 1 o equivalente al 100%, cosa que no se da. Entonces, el rendimiento de la máquina ideal va a depender de las condiciones, de nuevo, ¿sí? De las condiciones de la fuente caliente y de las condiciones de la fuente fría, de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. A partir de ahí yo puedo establecer un límite, llamémosle, un límite que una máquina térmica operando en esas condiciones va a obtener un máximo rendimiento de tal valor. Lo calcularé en función de las temperaturas. Es decir, que yo superior a eso no hay forma de que pueda operar una máquina térmica con un rendimiento mayor. Va a ser las mismas condiciones. Y ese rendimiento siempre es menor que 1, menor que el 100%. Siempre. Correcto. ¿Mm? Correcto. Por debajo de ese rendimiento yo puedo tener lo que quiera. Y va a depender, de nuevo, del tipo. Ahí, en ese caso, ya va a depender del ciclo, de cómo esté, de qué etapa tenga el ciclo, de las irreversibilidades, de varias cosas. ¿Sí? Pero, no sé si queda claro esto último. Juega no vayan. Por ahí, me parece. Ya está. Lo que sí puede llegar a ser cercano al 100% es rendimiento relativo al rendimiento ideal. Si yo tengo la máquina ideal que opera, supongamos, que tiene un rendimiento de 0,6. Bueno, la máquina real siempre va a tener un rendimiento menor que eso. El rendimiento relativo, que es el cociente, el rendimiento de la máquina real y el rendimiento de la máquina ideal, puede ser el 90%. Disculpe, doctor. Anabel Velázquez, ¿puedes mutear tu micrófono, por favor? Gracias. Ah, sí. Anabel Velázquez. Se da el micrófono, Anabel. A ver, ahí lo vamos a silenciar. Ahí está, listo. Bueno, volvemos. ¿Se entendió lo que les dije o repetimos? Ni se escuchó, profe. Disculpe, si puede repetir. No, no hay problema. ¿Querés que repitamos, sí? Sí. Bueno, el rendimiento que explicaba Emanuel recién, el rendimiento de la máquina de Carnot, que es el rendimiento que se calcula con la condición de entropía, o sea que la variación de entropía sea igual a 0, la variación de entropía del universo debido a ese proceso sea igual a 0,
Eso significa que se está operando en un proceso reversible, que son los procesos, como dijimos antes, de trabajo algebraicamente máximo. Eso quiere decir que en una máquina térmica, para una determinada cantidad de calor que se extrae de la fuente caliente, ese rendimiento está indicando cuál es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener, que puede recibir la fuente de trabajo reversible. Ahora, ese rendimiento nunca puede ser igual a 1. Vamos a hablar en términos de 0 a 1. Porque para que sea 1, la temperatura de la fuente fría tiene que ser 0, y eso significaría que se puede extraer calor de una fuente de calor y convertir todo ese calor en trabajo. Acuérdense que el rendimiento es el cociente entre la cantidad de trabajo que recibe la fuente caliente dividida la cantidad de calor que se extrae de la fuente fría. Eso, el segundo principio, dice que no es posible. Entonces, cualquier máquina real va a tener un rendimiento que va a ser menor que el rendimiento de la máquina de Carnot, que nunca es igual a 1. Se han llegado a temperaturas muy cercanas al 0 Kelvin, al 0 absoluto, pero nunca se alcanzó, y el segundo principio dice que nunca se va a poder alcanzar el 0 absoluto, porque eso violaría el segundo principio. Así que lo que se define como rendimiento relativo al rendimiento de Carnot sí puede ser un número que esté próximo a 1, y de hecho es 1 si la máquina es la máquina de Carnot. El relativo, ahí yo diría, estoy comparando el rendimiento de la máquina real, que es la máquina de Carnot, con el de una máquina ideal, que también es la máquina de Carnot, operando en las mismas temperaturas. Eso sería el rendimiento relativo. Ahora, de cualquier otra máquina que no sea la máquina de Carnot, el rendimiento relativo siempre es menor que 1. Y puede ser un número, estoy hablando del rendimiento relativo, puede ser un número muy próximo a 1. Ahora, el rendimiento real de la máquina siempre es menor que 1, y siempre es menor que el rendimiento de la máquina de Carnot, que opere entre las mismas temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. ¿Ahora sí? ¿Está más claro o está más oscuro? La pantalla acá se puso más oscura. Sí, se entendió, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí habían otras consultas. Bueno, ahí Víctor consulta, dice, tengo 2 ciclos, uno cualquiera y un ciclo de Carnot. También tengo las eficiencias de los 2 ciclos y el calor entregado. Y ahora me pide calcular la pérdida de capacidad de trabajo respecto del Carnot. O sea, tendría que calcular el trabajo real y el trabajo máximo, y a partir de eso calcular la pérdida de trabajo. La duda es cuando me dice respecto del Carnot. A ver, este es un caso hipotético, ¿no? No necesariamente es un problema de la práctica, con lo cual voy a asumir algunas cosas en mi interpretación. De nuevo, yo para poder comparar 2 ciclos, más si quisiera, tengo que establecer cosas en común entre ellos, ¿sí? Supongamos que en este caso y en la última parte de la pregunta acá, cuando dice que la duda surge, cuando dice respecto al Carnot, yo le voy a agregar al Carnot equivalente o al Carnot equivalente cuyas temperaturas
máximas y mínimas corresponden al otro ciclo con el que estamos comparando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo puedo calcular un trabajo máximo, que sería correspondiente al Carnot, y un trabajo real, que sería el correspondiente al ciclo cualquiera, y sí, a partir de ahí, haciendo la diferencia entre el trabajo máximo y el trabajo real, obtener la pérdida de capacidad de trabajo. ¿Sí? Pero los ciclos tienen que ser comparables respecto de algo. Por ejemplo, respecto de la temperatura máxima y mínima, es decir, que ambos ciclos tienen las mismas temperaturas máximas y mínimas, por ejemplo, ¿no? Así que en ese caso sí, se puede calcular a partir del trabajo ideal, que sería respecto del Carnot, y del trabajo real, que sería respecto del ciclo cualquiera, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un ciclo de los que ustedes han visto en la teoría, ¿no? No necesariamente un Rankine, un Diesel, un Otto, puede ser cualquier tipo de ciclo, siempre y cuando sea ciclo, y uno podría calcular ahí un trabajo. De hecho, el ciclo que tenemos en el trabajo práctico número 1 de la guía no es ninguno de los ciclos que ustedes han visto como característicos en la teoría, ¿sí? Y sin embargo, podemos obtener un trabajo, sin embargo, se le entrega una cantidad de calor y se puede calcular una eficiencia. ¿Sí? Bueno, y después Víctor también consulta, dice, la otra duda, me pide calcular la cantidad de trabajo que entrega la máquina térmica a una fuente de trabajo reversible. La duda es si ya tengo que aplicar la condición de reversibilidad. No, necesariamente. La condición de reversibilidad la vamos a aplicar cuando la variación de entropía de las fuentes caliente y fría, la sumatoria de la variación de entropía de las fuentes caliente y fría, es 0. Y ese caso solo es posible cuando opera una máquina ideal entre ellas. Ahora, la fuente de trabajo reversible nosotros la hemos definido siempre como una fuente reversible. Y acá voy a volver a mi diagrama, a mi esquema, para que por ahí quede un poquito más claro. Bueno. A ver. Vamos a otra. De nuevo, fuente caliente, fuente fría. La fuente caliente, fuente fría puede estar en cualquier lado dibujada, ¿no? Siempre. Esto es como ustedes quieran. Cuando yo planteo, supongamos que esto es una máquina térmica, ¿sí? Máquina térmica, entonces sentido de calores y trabajo en este sentido, QC, QF, DW. En esta fuente, que llamamos fuente caliente, va a haber un cambio de entropía. ¿Sí? Vamos a ponerlo como diferencial. Diferencial de la entropía de la fuente caliente. ¿Sí? Esta sería la fuente caliente. En la fuente fría va a haber un diferencial de entropía de la fuente fría. ¿Sí? Ahora, en la fuente de trabajo reversible, justamente llamamos fuente de trabajo reversible porque la variación, definimos y asumimos que la variación de entropía de la fuente de trabajo, le voy a poner W, es igual a 0. Es decir, que en esta fuente, la fuente, ¿sí? No tiene cambio de entropía. Por eso es que le llamamos fuente de trabajo reversible. No deben confundir eso con la condición de reversibilidad que nosotros planteamos. Si yo planteo la condición de reversibilidad en términos generales sin explicitar que la fuente de trabajo es reversible, yo tendría que plantear esto.
diferencial de la entropía de la fuente caliente más el diferencial de entropía de la fuente fría más el diferencial de entropía de la fuente de trabajo igual a 0. Eso sería el caso más general si esta fuente de trabajo no sería reversible. Ahora, desde el principio nosotros hemos definido que esta fuente de trabajo va a operar sin irreversibilidades, ¿sí? Es decir, de forma totalmente reversible. Por eso es que esto siempre va a 0, y por eso es que la condición de reversibilidad siempre nos queda a nosotros únicamente considerando las fuentes calientes y las fuentes frías. Solamente, ¿sí? Por eso es que planteamos solamente eso. Y eso lo vamos a manejar en general así. Entonces, la condición de reversibilidad es esta. ¿Bien? Y esto no implica que el hecho de que la fuente de trabajo sea reversible. De hecho, si esto no se cumple, supongamos que esto no se cumple, que no es igual a 0, es decir, que es mayor a 0, yo voy a tener acá una máquina térmica que no es ideal. Y sin embargo, la fuente de trabajo reversible puede seguir siendo reversible. ¿Bien? Claro, eso imagínense que en un ciclo de Rankine, por ejemplo, el trabajo que entregue la turbina sirva para elevar un peso a una determinada altura, que esa es una fuente de trabajo reversible. Entonces, todo el trabajo que entrega la turbina se convierte en la energía potencial del peso. O sea, la masa esa que se eleva almacena la energía que entrega la turbina de una forma que la tiene disponible en todo momento y la puede entregar de nuevo totalmente en otro proceso, cuando vuelve a caer el peso. Bueno, el trabajo que entregó la turbina, si la turbina no es isoentrópica, si la bomba en el ciclo de Rankine tampoco es isoentrópico, si la diferencia de temperatura entre el hogar de la caldera y la caja de agua de la caldera es muy grande, etcétera, el ciclo es totalmente irreversible, es un ciclo real, ¿no? Donde no se cumple esa ecuación de esa condición de entropía. Pero sí, la fuente de trabajo que está recibiendo el trabajo de la turbina, sí es una fuente reversible, sin ningún problema. Sí, Emanuel, seguí nomás. Está bien. Era un poco la aclaración, digamos, ¿no? Es decir, no confundir condición de reversibilidad con la fuente de trabajo reversible. Si quisiéramos ampliar un poquito más, ¿qué significaría, y acá no quiero confundir, ¿no? Pero ¿qué significaría que la fuente de trabajo no sea reversible? Que habría una pérdida de calor, por ejemplo. Si la fuente de trabajo habría alguna pérdida de calor, bueno, si hay un calor involucrado, va a haber un cambio de entropía asociado, ¿no? Entonces, la consideración que hacemos es que en la fuente de trabajo no hay pérdidas de calor, por lo tanto, no hay cambios no hay reversibilidades y no hay cambios de entropía. Y nos enfocamos solo en las fuentes frías y calientes. Y acá hago otra aclaración también, o amplío un poco más el tema, que si bien no es parte de la consulta, puede llegar a surgir la confusión también. Cuando uno dice condición de reversibilidad, tiene que hacer referencia a las dos, ¿sí? Yo no puedo decir condición de reversibilidad, bueno, entonces esto es 0 y esto es 0, y bueno, obviamente que la suma también va a ser 0. Ese análisis o esa interpretación no sería correcto, ¿sí? De hecho, si ustedes van a calcular después la variación de entropía de la fuente caliente y de la fuente fría, se van a dar cuenta que no es 0.
En el único caso que la variación de entropía de la fuente caliente y la fuente fría sería cero es si el diferencial de QC y diferencial de QF es cero. Y si diferencial de QC y diferencial de QF es cero es porque no hubo transferencia de calor, por lo tanto no hubo conexión entre las fuentes, ¿sí? La máquina térmica no recibió calor de nadie, no entregó calor a nadie, por lo tanto no pudo producir trabajo, ¿sí? Con lo cual, esto no es, tampoco es correcto, ¿no? Hacer este análisis de condición de reversibilidad, así que lo voy a borrar. Por las dudas, por si a alguien le surgía esa consulta también. Bueno, a ver, dice Federico, si tengo un sistema compuesto aislado con dos subsistemas, cada uno a temperatura A y B, alcanzan el equilibrio térmico y luego se deja a la intemperie. Este sistema compuesto, y se alcanza otro estado de equilibrio con la temperatura ambiente. ¿Cómo calculo la variación de entropía total y la pérdida de capacidad de trabajo? Esa pregunta me suena un parcial, ¿no? Doctor, ¿puede ser? Puede ser, pero déjame que le aclare una cosa. Ese problema lo puedes resolver con varios caminos. El más simple de todo sería decir, bueno, a ver, tengo el sistema a la temperatura TA y hago funcionar una máquina térmica ideal con un ciclo de Carnot entre esa temperatura TA y el medio ambiente y dejo que el sistema evolucione hasta alcanzar la temperatura del medio ambiente. Ahí obtengo una cierta cantidad de trabajo, que es trabajo algebraicamente máximo. Estoy hablando de una máquina de Carnot. Después con el sistema B hago lo mismo. Conecto una máquina de Carnot que opera entre la temperatura TB, que se va enfriando, el sistema TB se va enfriando y va entregando trabajo en esa máquina térmica que está recibiendo energía de ese sistema, está entregando trabajo a una fuente de trabajo reversible, se va enfriando hasta que alcanza la temperatura ambiente. Ahí obtengo una segunda cantidad de trabajo algebraicamente máximo, podemos llamarlo WB, y al primero WA. El trabajo útil máximo que puedo obtener de esos sistemas, de esos dos sistemas, es la suma de esos dos. Ahora, cuando yo los mezclo, cuando yo los enfrío, digamos, hasta la temperatura ambiente, no obtengo ningún trabajo. Cuando al sistema A lo dejo que se enfríe hasta la temperatura ambiente y por otro lado al B también, no obtengo ningún trabajo. Pero sí puedo calcular la variación de entropía de ese proceso. Porque el sistema que está a la temperatura TA va a entregar una cierta cantidad de calor, que va a ser su capacidad calorífica por el diferencial de T, y eso dividido la temperatura, de última quedaría la capacidad calorífica por el logaritmo neperiano de la temperatura TA, que es la temperatura inicial, y la temperatura del medio ambiente, que es la temperatura, perdón, de la temperatura del medio ambiente y la temperatura TA, esa es la variación de entropía de ese proceso de enfriamiento. Lo mismo para el otro sistema. Y por otro lado, el medio ambiente va a aumentar su entropía porque esa cantidad de calor que salió del sistema A y que salió después en el otro proceso del sistema B, dividido por la temperatura del medio ambiente, me da el aumento de entropía del medio ambiente. Bueno, la suma de la variación de entropía del sistema A, del sistema B y del medio ambiente en el proceso de enfriamiento de A, más el medio ambiente en el proceso de enfriamiento de B, me da la variación de entropía total del proceso.
esa variación de entropía total multiplicada por T0, que es la temperatura del medio ambiente, tiene que ser igual al trabajo útil máximo que habíamos calculado antes, que es la pérdida de capacidad de trabajo, porque cuando yo los mezclo a los dos sistemas o los dejo que se enfríen hasta la temperatura ambiente, no obtengo trabajo útil. ¿Está claro, Federico? Bueno. La otra forma sería trabajar con los dos cuerpos primero, Claro. A y B, y ver qué trabajo máximo se puede obtener de esa interacción, digamos. Y después, una vez que eso terminó ese proceso de obtención de trabajo, ese sistema, que ya es un sistema compuesto AB, que habrá alcanzado una determinada temperatura final, conectarlo con el medio ambiente y calcular de nuevo una cantidad de trabajo máxima y luego sumar las dos. Debería coincidir la cantidad máxima de trabajo con lo que planteó el doctor, ¿no? Serían como caminos alternativos para encarar los problemas. Ahí están preguntando por el problema 8 del práctico 5. ¿Cuál era ese? No sé si esta guía que tengo acá es vieja o nueva, pero el problema 8 del práctico 5 que yo tengo habla de dos sistemas que tienen ecuación de estado N1 igual a 0,5, 1 sobre T1, 3 medios de R por N1, N1 sobre 1 y P1 sobre... ¿Ese es? Sí, ese es, ese. Sí, creo que lo había mencionado yo en algún otro caso. Ese problema es un equilibrio térmico por un lado y un equilibrio químico. ¿Sí? Plantear el equilibrio térmico y el equilibrio químico. Lo que yo les decía particularmente de ese problema, si lo resolvemos, vamos a entrar en una cuestión matemática bastante extensa, que es más el trabajo matemático que requiere ese problema que el planteo de termodinámica. Ustedes, a partir de la relación fundamental que tienen ahí, que está dado en términos entrópicos, pueden plantear los dos equilibrios. El térmico, ¿sí?, que sería 1 sobre T igual a 1 sobre T de ambos sistemas, y el químico. El químico, pero de un componente solamente, ¿sí? Porque el problema lo que les dice es que la pared que divide los dos sistemas es permeable a uno de los componentes. Bien, al componente 1 en este caso. Entonces, el equilibrio térmico, que es el que hay que plantear, el equilibrio químico que hay que plantear es solamente correspondiente al equilibrio químico del componente 1. ¿Sí? Es decir, el potencial químico de ese componente sobre la temperatura igual al potencial químico del mismo componente sobre la temperatura del otro sistema. Entonces, partiendo de esas dos relaciones, ¿cómo van a obtener esas relaciones? A partir de la ecuación fundamental que tienen ahí, ¿sí?, en términos entrópicos. Y van a tener que resolver en forma paralela ambos sistemas de ecuaciones para obtener como variable final, por un lado, la temperatura final del sistema, ¿sí? Y por otro lado, el número de moles final del componente 1, en este caso. ¿Sí?
para el sistema A y para el compartimiento A y para el compartimiento B. Es decir que las relaciones que ustedes planteen van a tener que quedar en función de esas variables, ¿sí? De la temperatura final por un lado y de el número de moles finales del componente 1 para el compartimento A y para el compartimento B. Es plantear esas ecuaciones de esa manera y después hacer la resolución matemática, que ese es un poco lo más trabajoso. No se asusten si les queda una ecuación bastante cargada, ¿no? Ahí, porque sí les va a llevar expresar. Fíjense que en la ecuación de la relación fundamental que les da el problema, la entropía S está en función de número de moles, pero el número de moles total, ¿sí? Ese número de moles total ustedes lo van a tener que expresar como la suma del número de moles del componente 1 más número de moles del componente 2. Ahí les va a quedar en función del número de moles del componente 1. ¿Bien? Entonces, esa ecuación se les va a hacer un poquito más compleja de lo que simplemente figura acá. Y fíjense que en algunos términos tiene en función solamente el número de moles del componente 1. ¿Sí? En ese caso, bueno, no cambia nada. Pero en donde tiene número de moles totales, tienen que desglosar en número de moles de 1 más número de moles de 2. Bien, ahí es donde se puede llegar a complejizar un poquito la parte matemática de nuevo, ¿sí? Pero ese es parte desde ahí el planteamiento del problema y bueno, después la resolución matemática, que hasta si alguien lo quiere hacer en un software de matemáticas, lo va a poder resolver más fácil cargando las ecuaciones y pidiendo las respuestas de las incógnitas, ¿no? que se generen. Y tienen todos los datos para resolverlo. Número de moles iniciales, ¿sí? En este caso el componente 1. Número de moles de 2, el mismo, no cambia, no varía. Bueno, los volúmenes son los mismos y es una pared rígida, así que el volumen no cambia. No es necesario plantear el equilibrio mecánico en ese caso. Y después tienen las temperaturas iniciales de cada uno, ¿sí? Que también van a ser datos para resolver el problema. Al final el estado de equilibrio va a ser una única temperatura para ambos sistemas, una única temperatura final y un determinado valor de número de moles en el compartimento A y en el compartimento B final. ¿Sí? Esos serían los 3 datos que tendría que obtener. No sé si quiere agregar algo más sobre ese problema, doctor. No, está clarísimo. Te pido permiso para contestarle a Federico Franco la pregunta que hace. Dice, y esto es importante que lo escuchen, la pérdida de capacidad de trabajo de la turbina de Rankine en el ciclo de Rankine, calculado con las entalpías, o sea, la entalpía del proceso ideal isentrópico, menos la entalpía del proceso real, debe ser exactamente igual a la calculada con la ecuación de Guy-Stodola. La respuesta es no. Así, no rotundamente. La ecuación de Guy-Stodola dice que el trabajo perdido es igual a la temperatura del medio ambiente multiplicado por la variación de entropía del proceso. La variación de entropía del proceso es esa que se lee de el delta S entre la entropía del fluido a la salida de la turbina real menos la entropía del fluido a la salida de la entropía de la turbina ideal. Ese es el delta S. Ahora, el trabajo perdido es el que se pierde en la turbina, que es la diferencia de entalpía, esa a la que hace alusión Federico, menos a esa cantidad hay que restarle la cantidad de trabajo útil máximo, algebraicamente máximo, que acá es máximo también, que se puede obtener si se hace trabajar una máquina térmica ideal o
extrayendo calor desde la condición del fluido de trabajo que sale de la turbina real y evolucionando hasta la condición del fluido de trabajo que sale de la turbina ideal. Ahí se puede obtener una cantidad de trabajo útil máximo. Eso hay que restarlo del trabajo perdido porque esa cantidad de trabajo puede servir para revertir, para restaurar o revertir el proceso espontáneo en la turbina. O sea, no es trabajo que se pierde eso. Por eso hay que restarlo de la otra cantidad. Cuando se resta, la cantidad resultante definitivamente es igual a T0 por el delta S del proceso. Es muy importante entender eso, ¿eh? Tan importante que el problema que propuso el ingeniero Castillo para el parcial, se lo cancelamos justamente porque tenía este tipo de cosas que pueden ser un poco conflictivas. Pero es importante que lo aprendan y lo conozcan y lo sepan bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Está resuelto ese problema entonces. Federico. No, no sabe si lo entendió bien. ¿Pero entendiste lo que yo expliqué recién o no? Bueno, acá Eleonor Terán pide que lo muestres al problema. Mostrar, a ver. Presenta tu pantalla. A ver, Soria, ¿quién es? Solano. ¿Quién cree que repita? ¿El ingeniero Castillo? ¿Qué cosa? Creo que se refiere a la explicación que había dado recién del ciclo de Rankine y demás, que repite esa parte. Ah, bueno, lamentablemente no tengo acá no tengo cómo mostrar la pizarrón. A ver, ahí está. Ese es el problema. Bueno, ahí lo explico. Esto está en un diagrama TS. Se ve. Sí, se ve, sí. Se ve. Fíjense que entre el punto 1 y 2, la variación de entalpía es el trabajo ideal que entrega la turbina. Y el delta H entre el punto 1 y 3 es el trabajo real. La pregunta que hizo Federico es, si el delta H 1,2 menos el delta H 1,3, que es la pérdida, entre comillas, o el trabajo perdido por la operación de la turbina, es igual a la temperatura del medio ambiente, que es 298,15, multiplicado por la variación de entropía del proceso, que sería S3 menos S2. Bueno, a esa pérdida de capacidad o ese trabajo perdido en la turbina, hay que restarle la cantidad de trabajo útil máximo, algebraicamente máximo, que se podría obtener cuando
partiendo del punto 3, yo hago operar una máquina térmica ideal que tome calor desde el vapor ese que está a la temperatura T3, lo vaya enfriando y entregando trabajo hasta alcanzar la temperatura del punto T2. Esa cantidad de trabajo la tengo que restar de la pérdida de capacidad de trabajo en la turbina. Y esa es la pérdida de capacidad de trabajo total. La de la turbina menos ese trabajo que puedo recuperar es la pérdida real. Eso sí es igual a T0 por S3 menos S2. ¿Ahora está más claro? Sí, profe. Acá Ramiro Mamani pregunta si el rendimiento relativo intrínseco es el real o el ideal. El rendimiento relativo intrínseco es intrínseco al ciclo de Carnot, ¿no? Es relativo al ciclo de Carnot. Claro, El ciclo claro. de Carnot es el ideal. Y el ciclo y el rendimiento del ciclo que están estudiando es real. Cuando hablan de rendimiento, una cosa es rendimiento intrínseco, que es rendimiento del ciclo real, y otra cosa es rendimiento relativo. Claro, el rendimiento relativo es el que hace referencia al ideal. Claro. No es el ideal. El que me dice cuán desviado está mi sistema real de la idealidad, cuán alejado está ese sistema real que opera de forma real de la idealidad. ¿Sí? En ese caso hablamos de rendimiento relativo. Supongamos que yo digo que tengo una máquina térmica ideal, ¿sí? Cuyo rendimiento es del 60%, rendimiento ideal, ¿bien? Esa sería la máquina térmica ideal, equivalente a un Carnot. Y ahora supongamos que yo tengo una máquina térmica real, cuyo rendimiento es del 30%, ¿sí? Y están bajo las mismas condiciones, que esto es lo que hablamos hace rato, de decir, son comparables. Entonces, si la ideal vale el 60% de su rendimiento y la real vale el 30% del rendimiento, ¿sí? El rendimiento relativo, en este caso, sería del 50%. Es decir, que mi máquina real opera a un 50% de esa idealidad. ¿Sí? 30 con respecto a 60. ¿Bien? Ese sería el rendimiento relativo. En algún problema de la práctica hemos usado, no me acuerdo si era para máquina térmica o refrigerador o bomba de calor, pero bueno, el análisis es equivalente, digamos, ¿no? Es cuánto me desvío yo de la idealidad. El punto 3 del trabajo práctico 4. A ver, déjame que reviso ese trabajo práctico. Ya me fijo cuál es el enunciado. La planta de hidrogenación emplea hidrógeno puro, el gas calentado hasta 180 pasando. ¿Ese es?
A ver, trabajo práctico 4.3. Sí, es ese. Claro, el lío que tiene entonces es entre el CP molar. Al CP molar lo tenés que multiplicar por el número de moles, eso es todo. Para calcular la capacidad calorífica de todo lo que pasa ahí en la planta de hidrogenación. A ver, ¿cuál es la duda? Ah, no, el número de moles es la duda. Es como, me parece que es como calcula el número de moles. A Claro, ver, profe, porque o sea, también ahí dice que tenemos que dejarle expresado al resultado en libras, creo que era algo así. Y digamos, creo que ahí tendríamos que pasarlo a libras sobre mol, o no sé, digamos. Eso me confunde. Claro, no están las unidades del CP tampoco, ¿no? Dice 0,70. están. Yo las agregué en la nueva guía, las agregué a las unidades. Son calorías grados centígrados por mol. Por mol gramo o por mol libra. Mol gramo. O sea, Bien, no está citado que es mol libra, digamos. Si no me equivoco en la guía nueva. está bien. A ver, una manera sencilla de resolver es directamente trabajar en mol gramo todo, ¿sí? Convertir la masa que tienen, que creo que es a ver, estoy viendo los datos, 1 libra, ¿sí? Es lo que tienen que utilizar. 1 libra, ¿sí? Convertirlo directamente, ya sea a gramos, por ejemplo, y a partir de ahí calcular el número de moles, ¿sí? Para trabajar en mol gramo. ¿Bien? ¿Eso cómo lo hacen? Si tenemos 1 libra, eso es equivalente a 450 y pico gramos, ¿sí? Y el peso atómico, en este caso del hidrógeno, es 2, ¿sí? Gramos por mol gramo. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, calcular el número de moles. ¿Bien? Y con el número de moles, calcular el calor, que es lo que les pide, el calor transferido. ¿Cuál es la cantidad de calor transferida por cada libra de hidrógeno? ¿Sí? El calor ya les va a dar en unidades de energía. Y entonces ahí, como tienen el CP molar, van a multiplicar para calcular el calor número de moles por CP por el diferencial de T, que también es dato, ¿sí? El gas es calentado de 20 a 180 y tienen el delta de T. A ver, déjame que... Déjame que comparto rápidamente. A ver. ¿El calor cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo? Número de moles, en este caso, CP, porque este es un CP que está expresado en mol, ¿sí? Por delta de T. Esto ya es integral, ¿sí? En términos integrales. Cuando la masa está expresada en términos másicos, digamos,
acá vamos a usar MCP delta de T, que es la que más usamos. Pero en este caso, el valor que tenemos del CP está dado en unidades de mol, ¿sí? CP está dado en caloría, grado centígrado por mol, molgramo en este caso, ¿sí? Entonces yo, para calcular el calor, acá las unidades, yo tengo que tener mol, ¿sí? Esto estamos hablando de unidades. Acá voy a tener calorías por grado centígrado, mol, ¿sí? Las unidades del CP, y el delta de T, bueno, grado centígrado, supongamos que estamos trabajando. Por lo tanto, esto me va a quedar que el calor lo voy a obtener en unidades de caloría. Es decir, que yo, primero, para calcular el calor, tengo que calcular el número de moles, ¿sí? Y el número de moles lo calculamos a partir de, en este caso estamos hablando de hidrógeno, ¿sí? Cuyo peso molecular es 2 gramos mol gramos, ¿sí? Estamos hablando de gramos. Y lo vamos a calcular a partir de la masa sobre el peso molecular, ¿bien? Si estamos trabajando con unidades de gramo, lo que nos conviene es expresar la masa en gramos. Es decir, convertir, si estamos hablando de una libra, ¿sí? Una libra, convertir a gramo. Y eso, reemplazar acá. Entonces calculamos el número de moles, y una vez calculado el número de moles, lo reemplazamos en la ecuación de calor y calculamos el calor. ¿Bien? Bien, profe, ahora sí, porque no sabía que se lo considera para una libra, digamos. Claro, porque el problema le pide, dice, ¿cuál es la cantidad de calor transferida por la pared del serpentín por libra de hidrógeno? Por cada libra de hidrógeno. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Qué más? Profe dice, en un gas ideal se cumple siempre que el DU es igual a CB de T. Pero el CB yo no podría sacarlo fuera de la integral porque depende de la temperatura. Si yo quisiera sacarlo, tendría que calcular el CB medio. Ahí sí, ¿cómo lo calculamos? A ver, depende. Sí, es correcto que el CB... a ver, tanto CP como CB pueden tener una dependencia, digamos, como funciones de la temperatura, ¿no? Si yo considero al CB variable, tendría que tener, sería una de las opciones, tendría que tener una función de cómo varía el CB en función de la temperatura. ¿Sí? Si es que yo quisiera calcularlo en la integral. ¿Correcto? CB o CP, cualquiera, ¿no? En ese caso yo sí podría calcular el CB en función de la temperatura y a partir de ahí introducirlo en la integral. ¿Bien? No sé si esa es un poco la consulta que dice acá. Para calcular un CB medio, claro, yo tendría que tener datos justamente de cómo varía ese CB a las distintas temperaturas. Va a depender de, bueno, de qué información tenga del problema, digamos, ¿no? Para calcular un CB. Claro, puede ser la función o una gráfica también, y hacerlo con el teorema del valor medio, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Pero si no, si no hay información, hay que considerarlo constante. Que es el común de los casos, ¿no? A ver, acá Armella pregunta, usando las entalpías directamente, no se puede aplicar la ecuación de Guy-Stodola
hay gente que por ahí le gusta decir, bueno, pero en vez de multiplicar por T0, que es la temperatura del medio ambiente, lo multiplico por la temperatura que resulte del valor medio de la temperatura entre el punto 3 de salida de la turbina real y la temperatura al punto 2, que es la salida de la turbina ideal. Eso no es nada, ¿no? Eso no sirve, eso se cumple la ecuación, todo bárbaro, pero no es el trabajo perdido. ¿Mm? Si yo hago la variación de entalpía usando las entalpías solamente, o sea, usando el trabajo perdido en la operación de la turbina solamente, ese no es el trabajo perdido. El trabajo perdido es ese menos lo que yo puedo recuperar. Pues si hay algo que yo puedo recuperar es porque no lo perdí. ¿Sí? Danisa. Bueno, muy bien. Profe, tengo una última consulta. Cuando tengo dos subsistemas y están interactuando, digamos, y me dice que no hay intercambio de calor con el entorno, digamos, ¿eso implica que la energía interna del sistema es igual a cero? La variación. Que no hay intercambio de calor ni de trabajo. Si no hay intercambio de calor solamente, no quiere decir que la energía interna sea constante, porque el sistema puede estar intercambiando otra forma de energía, que el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Bien, bien. Gracias, profe. Pero del sistema conjunto, ¿no? Entre ellos seguramente va a haber alguna interacción y probablemente es lo que tengan que calcular. Pero el conjunto, Claro, claro. no hay interacción con el exterior. Bueno, parece que van bien en el parcial, ¿eh? Porque no hay más, ya aprendieron todo, mira. El martes en el horario de clase, ¿sí? Y ahí ya van a poder acceder. Yo les recomendaría el martes, igual este fin de semana seguramente vamos a estar subiendo en la sección de noticias algún detalle más sobre lo que ya comentamos del tema del parcial. Pero bueno, en principio en horario de clase yo les diría estén un ratito antes en el link de la práctica. Vamos a usar el link de la práctica, que nosotros vamos a estar presentes ahí. Y bueno, y ahí les vamos a dar el detalle para que ingresen al parcial. Pero bueno, previamente al martes seguramente vamos a publicar en la sección de noticias algún detalle ahí para que ustedes ya sepan cómo van a proceder. Pero desde el aula virtual. Así que, bueno, asegúrense, como ya les dije, van a tener que enviar su resolución, de tener los medios para hacerlo,
¿sí? Tengan preparado todo de modo tal que después esa parte, digamos, de envío y demás no les quite tiempo de la resolución, ¿no? El parcial va a tener un tiempo de arranque, un tiempo de finalización. Profe, que no era que los procesos que estamos viendo no involucraba el tiempo. Es una broma, ¿no? El tiempo siempre aumenta igual que la entropía. Lo que pasa es que acá nosotros acotamos a un rango definido de aumento de tiempo. Un poco de humor de viernes. Bueno, estudien, tienen el fin de semana largo. Terminen de pensar lo que les quedó pendiente. Yo los saludo, les deseo suerte a todos, estudien mucho y nos veremos el martes. Nos vemos el martes. Si no hay otra consulta, nos vemos el martes. Gracias. Chao, chao. Muy bien. Hasta el martes, entonces. Nos vemos. Sí, al parcial lo tiene que desarrollar y después mandarlo. Lo vamos a hacer a través del aula virtual. Nos vemos. Bueno, por mail me dicen ahí. En todo caso, podrían, si es algo muy puntual y muy alguna duda, pueden usar la mensajería del aula virtual, pero tiene que ser algo bien concreto, ¿sí? Porque si no es por ahí difícil explicar en ese caso. No hay problema, usen la mensajería. Puedo entrar en el fin de semana en algún ratito a ver si quedó algo muy puntual. ¿Bien? Bueno.